Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Continuamos con el resumen del arco 6 de Re:Zero. Todo fue devorado por la sombra. Todo. Suaru muere. Cuando se escucha la voz de una mujer que dice: "Hola maestro, ¿estás bien?", Suaru escuchó la voz de Chaula. Suaru comprendió después de regresar de la muerte que había algo que necesitaba hacer y saber. Por lo tanto se reunió con Chaula, solamente ellos dos, y le dice a Chaula: "Chaula, si te pido que mueras, ¿lo harás?". Chaula dice: "Si el maestro quiere eso, solo tiene que pedírmelo y me mataré". Lo dice como si nada Chaula, lo que Suaru siente un dolor en el pecho, ¿no? Al escuchar estas palabras. Pues Suaru interroga a Chaula sobre si es capaz de transformarse escorpión. Ella dice que sí, pero que eso arruina su belleza y que si se rompen las reglas se transforma en una máquina asesina desenfrenada. Suaru ahora comprende y le pregunta sobre las reglas. Resulta que Chaula dice que son 5 reglas, pero solamente explica 4. Que está prohibido irse, es una. Que está prohibido violar las reglas, es 2, la segunda regla. La tercera regla es prohibido faltar respeto a la biblioteca, 3. Y 4, prohibido causar destrucción en la torre. Suaru dice: "¿Y la 5? Y Chaula dice: "Te brinco". No, Suaru dice: "¿Y la 5? Chaula dice que no quería decirlo. Suaru insiste, ¿no? Y había una razón por la que Chaula no quería decir esto. Y comienza a deprimirse, ¿no? Diciendo: "Si digo la quinta, van a avanzar rápido", lo que Suaru se sorprende. Chaula comienza a decir sus sentimientos, que amaba al maestro y que estuvo solo 400 años. Y que aunque ha pasado tiempo con el maestro, Suaru comprende ese dolor, ¿no? Porque se acordaba de Beatriz. Chaula menciona que es muy poco tiempo que está pasando con el maestro, y aunque ella pensó que solo con verlo ya estaría bien, aún siente que falta mucho por pasar con el maestro. Subaru comprende que Chaula no tiene malas intenciones y que su transformación y que comienza a atacar no es voluntaria, ¿no? De repente Chaula exclama: "Oh no, alguien rompió las reglas". Y entonces Subaru dice: "¿Qué?". Rápido Chaula dice: "Dime la quinta regla". Y dice: Maestro, ordéname que me mate y lo haré antes de que me convierta, por favor". Subaru dice: "Está bien. Si me dices la quinta regla, voy a ordenar que te mates". Chaula le dice que la quinta regla es que no está prohibido destruir las torres destruir las pruebas para avanzar. Así es, la quinta regla es que se pueden destruir las pruebas para poder avanzar. Chaula le dice y como que comienza a transformarse, ¿no? Y estaba como en compatidarse y toda vaina. Dice: maestro, ordéname que me mate". Y Subaru dice: "Te mentí. No te voy a ordenar que te mates". Así es, Subaru quiere ayudar a Chaula, ¿no? En eso Chaula con Subaru como Chaula estaba delante de Subaru, comienza a aventarse y Subaru también cae y toda la vaina. Los dos caen al abismo y así Subaru muere y se reinicia. Pero ya con la intención de salvar a Chaula, con esta información de la quinta regla también, que se pueden destruir las pruebas, ¿no? Normal. Volviendo otra vez al punto de abordado, a la biblioteca, Subaru regresa. De tantos regresos, obviamente esto afecta a este Subaru, ¿no? Cada vez su fortaleza mental estaba quebrada cada vez más después de cada bucle. Solo estaba con la determinación de ayudar y se dice a sí mismo: "Definitivamente te ayudaré". Recuerda las palabras con las que le dijo a Chaula. Entonces llega donde Rei y encuentran que Agula estaba hablando con él. Rei se sorprende de que todos hayan llegado también. Rei era imponente como siempre y agarró a Agula. Él hizo un sonido de "ya". Julius habla sobre que Rei no se comporta como un honorable espadachín y caballero. A Rei le importa 4 hectáreas, las palabras de Julius. Beatriz y Subaru estaba en problemas a la defensiva. Rei dice: "Pruébame y verás". Le decía a Gula mientras lo intimidaba, ¿no? Y así Gula lame su mano, o sea, después de que ya había negociado con Rei con Gula, lame su mano y automáticamente se transforma en él. Rei es demasiado poderoso y ha tomado el control. Gula no se lo esperaba. Cuando Gula se devora a Rei, en ese momento estaba felino, pero como que se comenzó a comportar de forma rara Gula, pues. A moverse, como que a bailar, cuando de repente toma el control de Rei, pues, ¿no? Y es él quien devora a Gula. Rei había regresado a la vida y pone a aprieto a los demás. Recuerden que Rei no es aliado de nadie, ¿no? Y es una persona muy problemática. Entonces Julius le dice: "Yo soy tu oponente". Atacaba a Subaru. Julius Beatriz defendía con las habilidades, ¿no?
Beatriz usa al chama, o sea, Rey estaba atacando. Y entonces un desgarro de espacio traga a Rey. Beatriz usa su habilidad para como tragarse a Rey, ¿no? Y Rey, como si nada, con sus palillos corta esa magia poderosa de Beatriz. Recuerden que él está roto, pues. Y así, amigos, Rey corta a Subaru. Subaru se desangra y dice, volveré. Esta es la cuenta 1. Subaru comprende lo siguiente. Muere, obviamente, pues, ¿no? La pelea y contacto de Rey Gula no se puede detener. Si es Julius, existe la posibilidad de que puede ganar. Natsuki y Subaru no tienen ninguna posibilidad contra Rey. Subaru regresa de la muerte y ve una hermosa niña con ojos preocupados y le sostenía la mejilla. Ella era Beatriz quien le sostenía la mejilla a Subaru. Ella le dice, ¿recuerdas a Betty? Él dice, estoy bien, descuida. Y así se ponen a conversar, ¿no? Entonces Subaru se acuerda de la cuenta 1, ¿no? Beatriz no entiende. Entonces llega Julius, informa de las mabestias y así se repite esa parte. Se dispersan, Subaru y Beatriz y Equidna van con Emilia a ayudar. Todo se complica. Gula domina, Subaru muere. Con ira y dolor, Subaru dice cuenta 2, o sea, cuando Subaru se va con Gula, muere otra vez, pues. Subaru analiza lo siguiente, que Emilia y Ran cooperen con un objetivo de un acuerdo temprano con Leiva Tenkaitos fracasó. El tiempo es esencial para apoderarse de la forma física inferior de Ran, a través de Corazón de León. Subaru tuvo dificultades esta vez con su técnica. El ataque de Beatriz es incompatible con Gula. Y así Subaru analizaba la cuenta 2, o sea, 2 veces más que había muerto, ¿no? Pero esta vez analizando como cuenta las ventajas y desventajas. Y así entonces continuando, Subaru regresa de la muerte y otra vez pone al día a todos, ¿no? Mientras observa a Meili, que luchaba comandando a su lombriz de arena, los ojos de Meili estaban inyectados de sangre, ya que, aunque ella tenía la tal habilidad, usarlo con bastantes mabestias para controlarlas al mismo tiempo, y mabestias poderosas, ¿no? Entonces esto le afectaba bastante a Meili, no tenía como una sobrecarga. Y estaba con ella Subaru encima de las lombrices. Esta vez Subaru junto con Meili apartaron a las mabestias. Esta vez, él usó el olor de la bruja como cebo para que le siguieran las mabestias. Meili exclama, la bruja realmente te ama, ¿eh? Así es, amigos, Subaru usó otra táctica en este bucle, otro plan para llevar a las mabestias a otro lado, ¿no? Subaru concluye que él era uno de los ocasionantes de un obstáculo. Las mabestias se dirigían a la torre a por él. Subaru pensó sobre la regla de que no está prohibido destruir las pruebas. Pensaba y analizaba eso. En ese momento, un aguijón de luz cae y mata al gusano. Subaru y Meili caen. Subaru agarra a Meili. Y resulta que esto era causado por Chaula, obviamente, ¿no? O mejor dicho, el escorpión, quien estaba atacando a Subaru. Subaru sabía que dentro de la torre se había roto una regla, por eso Chaula era inevitablemente un enemigo. Subaru muere por los ataques mágicos del escorpión. Subaru muere y se dice, cuenta 7. Y analiza lo siguiente, escapar fuera de la torre da la eficacia de atraer mabestias, ¿no? Y el objetivo de las mabestias de Subaru. Con Natsuki y Subaru solo, Meili no puede ser protegida. Subaru regresa de la muerte, recuerden que él domina Corazón de León, ¿no? Donde sabe las posiciones de sus compañeros y sabe las batallas inevitables. Subaru esta vez lleva a Julius a apoyar a Emilia y a Ran contra Leiva Tenkaitos. Subaru activa su habilidad, sus compañeros eran más hábiles, más rápidos y así igualaban la batalla contra Gula. Beatriz también los apoyaba. Así tienen una batalla épica e intercambio de palabras donde Subaru menciona sobre la habilidad de Gula, a lo que él habla que ya ha experimentado eso burlándose. Después de una batalla épica, Gula se escapa y se va. De repente, el problema de Lei se había postergado, ¿no? Pero escapó. Aparece un nuevo problema. En ese momento aparece Rey, diciendo que la torre era su jardín. Ran usa un fuerte movimiento para atacar a Rey Astrea. Después los demás estaban en guardia. Ran ataca a Rey Astrea desde atrás, ¿no? Un rápido movimiento, todo siendo bufeado por Subaru. Y recuerdo que Subaru almacena todo el dolor y cansancio, fatiga y todo ese sentimiento insoportable de los personajes, ¿no? Entonces Subaru en ese momento sentía bastante ese dolor, ese cansancio,
Y Ran obviamente se daba cuenta, ¿no? Al ver que no logró nada, Ran exclama, monstruo. Rei manda a volar a Ran de una patada. Aún así, Ran logró agarrar su pie. Rei se dio cuenta que el causante era Subaru, ya que Ran soportaba todos sus ataques y que pudiera hacer tales movimientos, ¿no? Rei intenta atacar a Subaru, Emilia lo protege y es dañada en el hombro. Para más detalles de los ataques y habilidades, les dejaré en la descripción la web novel para que lo lean. Rei patea a Emilia y la manda a volar. Recuerden que Ran, cuando Rei pateó a Ran, ella se agarraba de su rodilla, pues no. Rei era un monstruo, estaba roto. Todos estaban frustrados. Subaru exclamó, shit. Beatriz y Emilia protegían a Subaru. Beatriz pregunta por qué va detrás de Subaru, por qué quiere matarlo. Rei responde que aunque él es el que hace la prueba y todo, al poseer el cuerpo, ahora conoce mejor a Subaru de primera mano, ¿no? Ya que absorbió a un Gula, a Royalfer, ¿no? Y que por lo tanto, con esa información que él tiene ahora, él quiere que la existencia de Subaru debe ser borrada. Dice que quiere que Subaru sea borrado. Dice que la existencia de Subaru es repugnante. Beatriz se molesta. Beatriz usa Alminya. Exclama, yo soy el gran espíritu de Natsuki Subaru, Beatriz. Rei cogió la espada de Julius y la atacó. Y así, amigos, hay varios números de cuenta, pero solo la historia no salta, ¿no? Es decir, hay varios números de cuentas que Subaru va contando, pero en la historia como que hay lapsos de tiempo donde no se explica cada número de cuenta con detalle, sino que se salta de un número a otro. No es que yo le esté omitiendo esa información. Subaru muere, Rei hizo sushi a todos. Muere y revive. Subaru analiza y se dice a sí mismo, cuenta 15. Por eso le digo esto de las cuentas. De la cuenta 7 se pasó a la 15. O sea, ya van 15 veces que Subaru muere. Haciendo cuenta, ojo, aparte de las que ya sabemos que ha muerto, ¿no? Se dio cuenta Subaru, ¿no? En su cuenta 15 que dice, Gula deserta al ver que tiene las de perder. Rei quiere matar a Subaru. Nunca más dejaré que alguien muera antes que él mismo. Eso es lo que dice Subaru en su nueva cuenta. Subaru revive y en el momento que ve a Beatriz la abraza muchísimo, con gran fuerza. Beatriz desconcertada dice, ¿qué pasó, Subaru? Beatriz estaba preocupada. Subaru estaba agradecido de poder volver y dice, tú y yo somos, Beatriz, socios. Y así vuelven a hablar. Subaru dice que no se preocupen, que él sí se acuerda y que pasó algo inesperado. Aparece Meili y Ekidona. Subaru esta vez está muy afectado, ¿no? Recordemos que Subaru, aunque tenga la determinación, la voluntad y todo, la fatiga mental, este cansancio mental, hace que su cuerpo, aunque esté sano y regrese de los otros bucles, pues esta carga mental hace que se sienta débil, ¿no? Que su cuerpo siente ese pesar, esa debilidad, esa fatiga mental le afecta físicamente por tantos bucles que ha tenido, ya que recordemos que este Subaru es un Subaru nuevo, ¿no? No está tan acostumbrado como el otro Subaru. Entonces Subaru no puede ponerse de pie y no entiende, le faltan fuerzas. Las chicas se preocupan. Subaru decía que quería levantarse, pero también se le dificultaba hablar. Y Subaru quería explicarles a todas, ¿no? Sobre los planes, todo, pero no podía, no le salían las palabras, apenas podía mover la boca. Subaru no entendía, ¿acaso estaba perdiendo su espíritu? ¿Tan débil era? Bueno, amigos, recuerden que, como les vuelvo a repetir, el tormento, el estrés mental de Subaru le afecta tanto que su cuerpo se siente afectado por más sano que esté, ¿no? Subaru piensa que desde el principio nunca fue un superhombre. Subaru piensa como que, ¿qué fue lo que hizo Natsuki Subaru increíble? ¿Alguna experiencia lo hizo cambiar? ¿Alguien lo cambió? ¿Por qué este Subaru actual era tan débil? Se decía Natsuki Subaru. Subaru se sentía inútil, incapaz, y se dice, Natsuki Subaru, te convoco. O sea, este Subaru comenzó a invocar al Natsuki Subaru anterior. Según él, pensaba que este era el momento adecuado para invocarlo. Y comenzó a hablar Natsuki Subaru, ¿no? Subaru comenzó a hablar, refiriéndose a Natsuki Subaru. Si estás dentro de mí, sal ahora, ven, muéstrate. Subaru se sentía mentalmente ya muy débil, por eso quería el Natsuki Subaru que todos anhelaban y tenían fe, ¿no? En ese tipo de Subaru. Entonces este Subaru decía, maldición, ven, mierda, todos te necesitan, parece. Subaru era un inútil en ese momento, se sentía fatal. Las chicas habían seguido adelante dejándolo a este Subaru en la biblioteca para apoyar a los demás, ¿no? Le decían Subaru descansa, todo, y Subaru estaba tan débil que apenas podía hablar, pero como estaba en un mal estado, se lo dejaron ahí, ¿no? Subaru estaba preocupado porque sabía que estaban destinados a morir. Él activa Corazón de León, susurrando débilmente. Subaru podía percibir a sus aliados, a sus amigos, las luces, ¿no? Aunque en bucles anteriores también notó algo curioso.
que una luz aparecía en la biblioteca donde estaban los libros de los muertos. Así es, amigos. Después de tantas cuentas que hacía Subaru, se dio cuenta de un pequeño detalle, que en la biblioteca Taygeta había una pequeña luz débil. Y recuerden que esta luz que ve Subaru es de los aliados. Subaru se decía, ¿y esto qué es? Entonces apenas Subaru podía moverse, ¿no? Estaba demasiado débil. Se esforzaba, exclamó, un momento, ¿eso es? ¿Eso es? Y siguió avanzando. Aquella luz captaba un solo libro de los muertos. Así es, amigos, esta luz era un libro de los muertos, ¿no? De los difuntos. Entonces Subaru lo vio. Y con sus diminutos esfuerzos, Subaru avanzó hacia el libro. Y lo vio. Así es, amigos. Este libro de los muertos no era nada más nada menos que el libro de Natsuki Subaru. Ese libro tenía su nombre. Ojo, hay que tener en cuenta que la historia de los números de cuenta, como les repito, son la muerte de Subaru, ¿no? Y la misma historia se salta, ¿no? Capítulo 73. Subaru en ese momento, al ver que ese libro que tenía era nada más y nada menos que el libro de Natsuki Subaru, su garganta se secó, se asombró. Aquel libro de los muertos, que no debería estar aquí, se encontraba frente a Subaru. El título estaba escrito en su idioma. Si alguien más lo viera, seguro que no entendería el título probablemente, pensó Subaru. Subaru por un momento quedó en silencio y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. También el que la luz haya detectado ese libro al usar Corazón de León. Subaru se dijo a sí mismo, ¿estoy siendo tratado como muerto desde que perdí mis recuerdos? Subaru pensaba con temor qué pasaría cuando leyera su libro. Se preguntaba desde dónde empezaría y dónde terminaría el libro. La historia de Natsuki Subaru se perdía en sus pensamientos con miedo. Al final decidió que abriría el libro y lo leería, y entonces su conciencia se hizo una con el libro. Y así, amigos, Subaru se adentra en el libro. Subaru tuvo el recuerdo de sus tripas abrirse, es decir, Subaru comienza a experimentar cada muerte, ¿no? Y cada vez que regresaba, su conciencia a la biblioteca Taygeta volvía a leer el libro otra vez, donde cada vuelta de la conciencia veía un lapso de una muerte, de una muerte, de una muerte, y se hacía comentarios negativos, diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que pasó? Ya veo, así, ¿no? El libro de los muertos comenzó desde que fue convocado por primera vez, mostrándonos los capítulos de la primera temporada, ¿no? Subaru exclamaba, Emilia, juro que esta vez se salvará, lo que vimos en el capítulo 1 de la primera temporada, ¿no? Subaru veía las muertes y recuerdos, mientras analizaba a sí mismo y hacía comentarios de cómo moría, y así vio sus muertes, mientras pensaba y se comentaba a sí mismo, sumergido en el libro. Vio los recuerdos a Emilia, a Ren, a Ran y a todos los demás. Ojos, amigos, cada vez que Subaru, como les digo, veía una muerte, regresaba a la biblioteca, a su conciencia. O sea, cada muerte lo regresaba y él volvía a leer, para adentrarse más en las muertes y experimentar y obtener más recuerdos. O sea, aunque en realidad era un solo libro, dentro de ese libro habían varias historias de Natsuki Subaru, por así decirlo, ¿no? Porque él tenía muchas muertes. Es por eso que cuando regresaba a su conciencia, Subaru hacía comentarios de sí mismo sarcásticos. Subaru vio la primera y segunda temporada del anime. Las muertes se seguían acumulando. Papá, mamá, exclamó. Con los recuerdos de las pruebas de la segunda temporada, Subaru lo vio. Cada vez que volvía, sudaba frío y se atormentaba. Reflexionaba y experimentaba muchas sensaciones. Cada vez que volvía, se comentaba por qué Natsuki Subaru. Decía, dime por qué eres especial. Y así leía y regresaba. Subaru cada que regresaba se decía, por favor, dime qué es lo que te hace diferente a mí. Tú eres especial, ¿verdad? Por favor, cambia mi yo débil. Subaru se daba cuenta que Natsuki Subaru era igual, era débil, mezquino, arrogante, fanfarrón, completamente impotente. Entonces, ¿por qué? Decía Subaru. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes, Natsuki Subaru? ¿Por qué los hacía tan diferentes? Entonces, su conciencia de Subaru se dice, ¿lo entiendes, verdad? Te responde, sí, lo entiendo. Al darse cuenta, Subaru no estaba en la biblioteca, estaba en un mundo blanco. Dice, lo entiendo, Natsuki Subaru, después de todo, porque tú eres yo y yo soy tú. Y esta parte es épica, amigos. Para más detalles recuerden leer la web novel porque es un diálogo muy extenso. Capítulo 74, Natsuki Subaru. Así Subaru y Natsuki Subaru conversan, donde se expresa Natsuki Subaru diciendo, oye tú, ya que se le hacía raro llamarle hermano o otro yo. Él también le decía, ¿no? El Subaru actual, sin fuerza en las rodillas, él se cayó. Natsuki Subaru se acerca a este Subaru. Subaru grita, no me toques. Exclama, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estás en este lugar? Natsuki Subaru dice, es la prueba de que me has alcanzado. Ya no hay nada que no sepas de mí. Me has alcanzado. Subaru dice, no bromees. Este Subaru actual aún no comprendía. Dime, ¿acaso eres Gula? ¿Y este es uno de tus planes? Bueno, amigos, Subaru no descartaba esa posibilidad, ¿no? Como que estaba sospechando de este Natsuki Subaru. Subaru se queja con Natsuki Subaru diciendo que el regreso de la muerte es una mierda, no es un poder asombroso, y que los resultados son una porquería. ¿Cuántas veces tendría que ser engañado, pisoteado, aún con el regreso de la muerte? Natsuki dice que eso es porque los ama a todos, que hace todo ese sacrificio porque los ama a todos. Natsuki dice que entiende que esta es una posición difícil en la que él está, y las quejas, todo eso lo comprende.
ya que él también pasó por eso. Natsuki dice que todo es frustrante, que lo sabe. Subaru exclama, ¿cómo si supieras todo eso? Natsuki exclama, claro que lo sé, soy tú, ¿recuerdas? Subaru le dice a Natsuki que no miró sus recuerdos, que aún no ve porque era alguien tan increíble, que aún no ve esa parte, y que esperaba ver eso, y tal vez comprender por qué era asombroso y poder también ser algo así. Subaru estaba decepcionado, ya que en realidad sí lo vio todo. No había diferencia entre Natsuki Subaru y Subaru. Natsuki dice, amo a Emilia. Subaru dice, bastardo sangriento, lo haces porque amas a todos, porque no eres un superhumano, porque sigues siendo un mocoso idiota. Subaru dice, tú eres Luis, ¿verdad? Natsuki exclama, no lo soy, lo sabes muy bien, no hace falta explicar. Subaru dice, supongo que sí. Subaru se queja de por qué desapareció, ¿no? Y por qué... Subaru se queja, ¿no? Por qué desaparecieron los recuerdos y todos los problemas. Natsuki explica otra vez que fue Gula. Subaru dice que Natsuki Subaru es un idiota mezquino, débil e irremediable. Natsuki dice, no te menosprecies así, tú eres yo. Natsuki dice, eres un hombre increíble, Natsuki Subaru, diciéndole al Subaru actual, y así llora Subaru, ¿no? Y Natsuki Subaru evangeliza a Natsuki Subaru. Natsuki habla sobre lo que fueron capaces de hacer, ¿no? De conocerse y encontrarse aquí. Hablan sobre Lois Arne y también se preguntan qué pasará cuando se unan todos los recuerdos. Hablan sobre Ren, que había aparecido diciendo que había aparecido, ¿no? Todos se estaban poniendo al día, y entonces este Subaru dice que Ren es suya, y Natsuki dice no, que Ren es suya, y se comienzan a pelear entre palabras. Subaru agradece a Natsuki por haber salvado a los personajes de la primera y segunda temporada, y le agradece a Natsuki diciendo gracias por enamorarte de Emilia. Yo también la amo. Natsuki dice, lo sé. Y así, amigos, luego apareció Luis Arne después de una charla, ¿no? Hay un flashback de Luis donde se ve que ella tomaba el control de los gulas, ¿no? Cada vez que activaba la habilidad y todo eso, diciendo que el exterior es aburrido, pero que ella quería ser feliz. Al parecer se revela que Luis nació en el Log Laguna y que en un principio sus hermanos no sabían de ella. También cuando se encontró por primera vez con Subaru y vio los recuerdos de muerte, y todo eso se ve en el flashback, donde vio diferentes escenarios gracias a la habilidad de Subaru y sus recuerdos. Y así comienza a recordar lo mismo donde preguntaba a Subaru si era un arzobispo del pecado. Luis quería el regreso de la muerte, esa habilidad, ya que así, según su enfermiza forma de pensar, podría experimentar diferentes vidas y ser feliz. Tomando mucho interés por Subaru, así vuelve el momento donde se están encontrando, ¿no? Ella piensa que como devoró sus recuerdos, usando su habilidad se transformaría en Subaru. Y también se nos menciona que una parte de ella puso en Subaru, algo así. Así, para incorporar esa habilidad, ella quería robar la habilidad. Así, usando las habilidades, Lois obtuvo la autoridad de Natsuki Subaru. Lois notó que al asimilar esto, brotaron sentimientos de amor. Ojo, detalle con esto. Se nos menciona que Luis, como ya había devorado a Subaru y todo lo recuerdo, esta vez usaba la habilidad para como que asimilar, como que obtener el gen. Y al hacer eso, a través de los recuerdos obviamente, de lo que había absorbido de Subaru, sintió un amor inmenso, ¿eh? Lo primero que sintió, ojo. Entonces le pareció molesto ese sentimiento y lo descartó. Lamiendo su alma con su lengua, Luis heredó los recuerdos agregando el factor. En resumen, Luis, por su ambición retorcida de ser feliz, asimiló los recuerdos para asimilar también el regreso de la muerte. Y regresando a ese punto, Subaru dice, entonces pudiste ver lo que quería Lois Arne. Y entonces la conciencia de Lois vuelve y ella hace, Al volverse una con Natsuki Subaru, asimiló todo. En ese momento Lois grita de desesperación. ¡No! Grita. Lois nunca pudo habérselo esperado. Ella experimentaba las muertes, esos traumas que la llevaban a la locura. Comienza a enloquecer. Sentía el terror, la amenaza, la desesperación. Una locura de un lunático que se repetía una y otra vez. Ella seguía gritando de desesperación, atormentada, de miedo a la muerte. Ella grita, no quiero morir. Nosotros no queremos morir, lo odio, lo odio, lo odio. Al asimilarse con esa existencia, experimentando todo lo que Subaru había experimentado, esa locura, ese miedo a la muerte misma una y otra vez, ese temor horrible, esa desesperación. Ella, al haber asimilado el regreso de la muerte a través de los recuerdos, experimentó la muerte una y otra vez, de la forma más cruel. Esto era muy diferente a solo probar recuerdos. Ella estaba experimentando la muerte. Luis era atormentada y exclamó, para que alguien pueda soportar más de 20 veces, debe de estar loco, debe de ser un demente, un monstruo. Luis siempre extendía su mano a las almas para experimentar sus vidas, para según ella buscar la felicidad. Esta vez el alma de Subaru no había sido lo que esperaba. Luis comienza a exclamar y gritar, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y así Luis, cada vez que enloquecía, Subaru exclama, por eso cuando tratabas de comerme te lo dije, te dije que hacer eso te iba a hacer arrepentir. Capítulo 76. El infierno que lleva un hombre. Mientras Luis agonizaba agarrándose la cabeza tirada en el suelo, Subaru exclamó, seguro que soy asombroso, ¿cierto, Natsuki Subaru? Subaru dijo a Luis, oye,
A lo que Luis, temblando de miedo, se sorprendió. Subaru dice, estás muy asustada. Luis Arnold, tú pierdes. Reconoce eso y libera, entonces. Subaru le dice, suelta a las personas que has comido si haces eso. Y Luis Arnold dice, si hago eso, ¿qué? Luis estaba tirada en el suelo de miedo gritando, ¿no? Si hago eso, ¿luego qué? Decía Luis Arnold. A lo que Subaru sigue hablando. Si haces eso, se restaurará el honor de las personas y entonces te dejaré. Luis dice, no dejarás. ¿Nos dejarás? ¿Dejarás el libro? Eso es imposible. No lo es, no lo es. Y así gritaba desesperadamente Luis. Y decía, Onisan no nos dejará. Onisan destruye a sus enemigos, no hay forma de que haga eso. Luis sentía un miedo incalculable. Subaru dice que no lo hará, que no la salvará y que no hará eso. Y tampoco la compadecerá. Sabemos lo que sabemos, exclamó Luis. Y así siguió. Sabes la estrategia de Onisan, no te dejaremos. No te devolveré nada si no nos matarás, si no tenemos nada que ofrecer. No, gracias, nuestros hermanos te comerán. Y se comienza a distorsionar la sala, ¿no? Porque ya Subaru como que se estaba yendo, pues. Y Luis dice, ¿no es eso lo que se suponía que era? Y escuchó a Luis Arnold esa voz. O sea, amigo, parece que había otra Luis hablando con ella, ¿no? Luis estaba sonriéndole a la Luis. Luis tenía un plan, pues, de poder absorber el gen para su felicidad y luego volver al mundo real y luego pasarse al mundo real, ¿no? Para así poder usar su habilidad de retorno a la muerte. Luis dice, estira su mano. La Luis atormentaba a esta Luis que estaba encogida en el suelo. Exclamó, no me toques. Esta Luis se reía y la abrazó. Se nos revela que Luis había estado planeando bastante sobre separar a los Subaru e implantar la maldad dentro de él. Y así Luis esperaba como parte final de su plan asimilar esta habilidad, aunque no salió como esperaba. Se nos revela que Luis había estado planeando bastante sobre separar a los Subaru e implantar la maldad de él. Vaya la redundancia. Y así Luis esperaba como parte de su plan asimilar esta habilidad. La Luis le decía que había conseguido algo asombroso. Luis atormentada decía, cállate, yo no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Esa Luis devoró a Luis atormentada. Así es, amigos. Mientras tanto, en el mundo real, Lei luchaba con Emilia. Subaru ya se había ido hace rato, pues, ¿no? de ese mundo de Log Laguna. Lei luchaba con Emilia. Aparece un joven. Ella dice que puede que no conozcas, pero soy tu aliada, le dice Emilia a Subaru, ¿no? Pensando que ya no lo iba a recordar Subaru porque ya la había devorado. Y Emilia sigue y dice, déjame esto a mí. Una Emilia preocupada y temerosa exclamó. Sí, amigos, parece que Subaru llega cuando Emilia ya había sido devorada. Pero Subaru dice, está bien, Emilia-tan. Así es, amigos, este es un momento épico. Aparece Subaru y grita, mi nombre es Natsuki Subaru y soy el único caballero de Emilia-tan. Emilia exclamó, ¿Subaru? Y en ese momento corrió hacia Subaru. Emilia se abalanzó a Subaru. Subaru le dijo, Emilia-tan, ¿hueles tan bien que te cambiaste de champú? Emilia dice, tonto, eres un tonto, estuvo preocupada. En ese momento, el corazón de Emilia latía con calidez al escuchar estas palabras. Capítulo 77, contraataque. Subaru dice, perdón por preocuparte, pero estoy de vuelta. Revivido, ya sabes, tú me entiendes. Tus recuerdos los recuperaste, dijo Emilia. Fuiste tú igual incluso sin tus recuerdos, ya sabes, dabas todo de ti. Subaru dice, es fácil, siempre estuve dentro de mí y dentro de Emilia. Tan, entonces está bien. Lei dice, entonces estarás satisfecho. Subaru exclama, no pensé que serías tan paciente con este reencuentro, Lei. Lei dice, bueno, eso es parte de un gourmet esperar. Estar atento a la comida. Subaru dice, estoy de acuerdo, dado que tu hermana sufrió tanto. Y entonces Lei se molesta a lo que menciona esto Subaru, ¿no? Y Lei exclama, bastardo, ¿sabes algo sobre Luis? Y bueno, al parecer estos gulas se preocupan por su hermana Luis, ¿no? Es la única persona que aman, se nos menciona. Subaru dice, no sé nada, bastardo, fue ella la que entró en mi cuerpo. O la única persona importante para Lei era su hermana. Y así empieza la batalla épica, amigos. Mientras Subaru coqueteaba con Emilia, Subaru dice, Emilia-tan, tengo una idea. Emilia dice, bien, hagámoslo. Subaru exclama, pero ni siquiera te lo he dicho. Emilia arrojó hielo a un espacio al fondo del pasillo y comienza a disparar y luego dice que hay que reunirse con los demás. Lei estaba lejos, ¿no? Descansando por la batalla, mientras ellos se iban a reunir con los demás. Emilia dice, pero ¿y los demás dónde están? Subaru dice, no te preocupes, es el deber de Subaru. Y así activa Corazón de León. Subaru dice, primero veamos dónde está mi linda pareja. Al activar su habilidad no solo sabía sus posiciones, también los bufeaba mientras a él afectaba y soportaba eso. Emilia se dio cuenta y le preguntó si estaba bien, ya que se veía fatal. Mientras iban de camino aparece Lei de nuevo y lucha con Emilia. Subaru se topa con Ren, Patracia y Beatriz. Beatriz dice, Subaru, y una chica que no conozco, supongo. Recuerdan que Emilia había sido borrada, ¿no? Entonces salta hacia Beatriz, Subaru grita, oh, Beaco, y salta hacia Beatriz, ¿no? Eres tan linda y liviana. Subaru salta hacia Beatriz y la comienza a alzar. Emilia, emocionada, dice, mira Beatriz, Subaru recuperó todos sus recuerdos y a mí también me recuerda. Tal vez no me recuerdes a mí, pero Subaru sí. Beatriz confusa le dice a Subaru si recuerda todo. Y Subaru dice, lo sé todo. No pongas esa cara, exclamó Subaru.
Subaru besa a Beatriz. Ran miraba a Subaru. Subaru dice, Ran Nesama. Ran dice, ha pasado mucho desde que nevó. Haces un escándalo grande como el verdadero Subaru. Subaru responde, bueno, pasa de todo en un día de trabajo. Subaru dice, he vuelto. Saluda a un hombre que puede dar el 150 de su poder. Ran se ríe y dice que no deja que se lo pierda. Patrache estaba feliz. Sorprende a Subaru acercándose. Subaru dice que la quiere mucho a Patrache y lamenta verla preocupada. Ren estaba detrás de Patrache, ¿no? Patrache la estaba cargando. Entonces se pospone la celebración. Explica a Subaru que Emilia es una aliada importante y todos saben que no la recuerden a culpa de Gula. Emilia dice que no se preocupen, aunque no recuerden, ella está muy bien y feliz porque Subaru sí la recuerda. Todos se sorprendieron por estas palabras que decía esta semielfa, ¿no? De pelo plateado con unos ojos bellos y un cuerpo bello. Esta mujer bella. Todos se sorprendieron que ella dijera tales palabras por Subaru. Aunque no la recordaban, sabía que esta chica, que Emilia, tenía mucho aprecio y mucho afecto a Subaru. Capítulo 78, las cuatro esquinas. Todos comienzan a analizar la situación y Subaru habla de los dos gulas y las más bestias que atacarán la torre. Subaru habla de las reglas y por qué romperse una hará que Chaula se transforme y que será alguien muy peligrosa. Meili estaba deteniendo a los más bestias arriba con Chaula y Julius estaba batallando con Rey. Todo eso había sido el plan bajo las órdenes de Beatriz. Subaru se sorprende, ¿no? Que este Subaru habla que Rey se asimilará con Gula. Subaru dice que dejen a Julius combatirlo con él. Después de analizar y ver quiénes peleaban con quién, Subaru dice uno para todos y todos para uno. ¿Listos? El oponente a enfrentarse es Leibet en Kaitos. De camino Subaru usa Corazón de León. Ran estaba débil, pero gracias a eso se puso mejor. Subaru explica su poder a Ran y bufeaba todo, ¿no? Subaru y Ran conversan sobre Ren y le dice que él debe cuidarse. Luego aparecen más bestias, el rey centauro y todas esas más bestias de tipo especiales. Chaula arriba seguía disparando. Entonces aparece Subaru y dice ¡Chaula! Chaula dice ¡oh, no! Alguien rompió una regla. Recordemos que Kidona estaba con Meili y Chaula. En ese momento Subaru exclama a Chaula. Ella dice maestro, estoy por convertirme, por favor, ordéneme. Subaru dice ¿cuántas veces te diré que no soy tu maestro? Por eso hablaremos de eso más tarde, donde verás si lo omito o no. No te voy a pedir que mueras, Chaula. Chaula exclama maestro, te amo. Y así, amigos, el escorpión ataca a Subaru y activa Murak. Subaru arroja al escorpión con ayuda de Meili. El escorpión cae al suelo desde arriba. Subaru dice Meili y Kidona. Kidona responde Natsuki Subaru. El escorpión cae desde arriba. A lo que Kidona dice Natsuki Subaru, ¿recuperaste tus recuerdos? Subaru dice pero ¿cómo lo sabes, Kidona? Y Kidona dice lo sé por la cara de Beatriz, que se ve orgullosa. Y esa chica que no conozco es, dice Kidona. Subaru dice, es Emilia. Y así resume lo sucedido, ¿no? ¿Qué le pasó? Subaru le dice a Kidona que vaya con Emilia a apoyar a Julius. Kidona confía en Subaru. Aunque no conoce a esta chica, lo que le contó Subaru es de confianza, ya que confía en Subaru. Y le hace caso, ¿no? Subaru y Beatriz se quedan allí para luchar con el escorpión. Subaru le dice a Meili que combatirán junto con Beatriz con el escorpión. Así es, Emilia y Kidona se fueron a apoyar a Julius. Subaru, Beatriz y Meili van a combatir con el escorpión. Capítulo 79. Ready, Steady, Go. Subaru y compañía luchaban con el escorpión. La tenían difícil. También luchaban con el rey caballo, que apareció para hacer más difícil la batalla. Subaru hacía todo. Usó a su látigo y sus artimañas. Meili usó a otro rey caballo para contraatacar, manipulándolo. Así luchaban y luchaban, una batalla épica. Mientras tanto, con otro grupo donde estaba Emilia. Emilia y Equidona iban a apoyar a Julius, estaban de camino, cargando a Equidona en sus brazos de Emilia. Equidona reflexiona sobre la fuerza y determinación de Emilia. Aunque todos la olvidaron, Subaru le dio mucha fortaleza, pensó Equidona. Y a la vez pensó en cómo se sentía Julius, que se debería haber sentido pésimo. Mientras tanto, Julius tenía una batalla muy difícil con el monstruo de Rey. Llegan las chicas a apoyar a Julius. Él se preguntaba quién era la chica de pelo plateado. Emilia atacaba a Rey apoyando a Julius. Emilia dice, mis disculpas, pero necesito que Julius gane. Julius pregunta a Equidona quién rayos era esa chica. Equidona pone a Julius al tanto. Julius agradece, aunque no entiende qué hacen allí con él. Ellas explican sobre el plan de Subaru y Julius se asombra. Emilia le dice a Rey que ella pasó su prueba explicándole de sus palillos, a lo que él respalda eso. Y entonces Emilia avanza, sigue su camino. Julius le dice que ella tiene un deber que cumplir. Así es, amigos, parece que como Subaru ya sabía de los planes sobre las pruebas que no hay que romper todo eso, entonces todos quedaron en el plan de que Emilia siguiera avanzando, ¿no? Mientras todos estaban dando lo mejor de sí, que Emilia siguiera para conquistar la torre, ¿no? Porque ella había pasado la prueba con Rey. Emilia sigue avanzando para conquistar la torre. Ya saben por la regla que le digo, ¿no? Sobre la quinta regla, que se pueden hacer las pruebas y toda la vaina. Emilia en el pasillo exclama, soy Emilia, solo Emilia, definitivamente volveré a verte, Julius. Equidona le da fuerza a Julius con sus palabras y le dice, tengo un mensaje para ti. El mensaje es este, todos están peleándose y esforzándose, así que apúrate y arregla las cosas, y luego ven a ayudar a los demás. Julius dijo, suspirando, comprendía el mensaje y quién lo había dicho. Entonces la historia se centra en Emilia, que subía a la torre muy rápido.
Emilia sentía muchas emociones por todo lo que pasaba, sobre todo lo que sentía, y las palabras creo en ti. Sabía que Subaru creía en ella, y Emilia con determinación seguía adelante. Emilia vio una luz, entonces dio cuenta que el primer piso estaba afuera. Vio nubes, el piso era incluso más alto que las nubes. Y Emilia sigue subiendo y llega al primer piso. Emilia observa un ser grandioso. Se queda sin palabras. Este ser habla y dice: tú que has llegado a la cima de la torre, avanza por el primer piso, todopoderoso, peticionario. Yo soy Volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, te pido la voluntad de ti que has alcanzado la cima. Así es, amigos, este dragón era el dragón divino Volcánico. Entonces la historia nos traslada al siguiente escenario, donde Lei se encuentra con una Ran toda imputada y Ran dice: por lo que me dijeron, tú fuiste quien rompió el amor fraternal de Ren y Ran, así que te pediré amablemente que mueras mientras gritas como un cerdo. Y así empieza la batalla épica donde Ran combate con Lei Batenkaitos, y mientras Batenkaitos se burla de Ran, se dirige a ella como Nesama, como Ren la llamaba, y dice que sin su cuerno es inútil, que puede ser reemplazada por Ren. Ran se molesta cada vez más, aunque no entiende, hay algo que le molesta dentro de sí. Sabe que estas palabras son muy importantes para ella. Comienza a pelear y se comienzan a partir la madre. Mientras había diálogos de burla de parte de Lei, Ran lo despreciaba. Mientras tanto Ran dijo: haz todo lo que puedas, Baruzu. Y así la historia nos lleva otra vez a otro escenario. Meili usaba al rey hambriento. La historia se traslada con Subaru, Meili y Beatriz, donde está hablando de todo de sí. Meili usaba al rey hambriento mientras Zoro y Beatriz peleaban con el escorpión también. Una batalla llena de golpes, fuerza física y magia. Subaru cuenta el plan y la ruta que tomó Emilia, diciendo que si hay una regla que dice que está permitido romper las reglas, entonces eso significa que debe de hacerse. Zoro menciona: no nos alejemos mucho o no sabré lo que pasa por su habilidad Corazón de León. La principal preocupación de Subaru era Ran. Meili llamó a los dragones topo que domesticó y seguía la batalla. Beatriz atacaba, perforando el escorpión. En ese momento Subaru se preocupa y se sorprende, tanto que agarra el pelo de Beatriz. Se dio cuenta que la luz de Emilia estaba muy pero muy alto y entonces desapareció. La luz de Emilia desapareció. Subaru no comprendía del todo, comenzó a preocuparse en sus pensamientos, pero se dice: cálmate, idiota, cálmate. Pensó tal vez que Emilia había muerto. Subaru no comprendía, su luz había desaparecido muy rápido. Las chicas le gritan a Subaru que se concentre. Subaru exclama: no importa, sé que lo lograrán. Mientras tanto la historia se traslada otra vez con Emilia Volcánica. Emilia seguía sorprendida al ver al dragón divino, una de las entidades que derrotó a la bruja de la envidia. Se describe que el dragón medía 16 metros de largo. Emilia analiza y se da cuenta que el primer piso era el sabio, el segundo era rey y el tercero era Volcánica, ¿no? O sea, de los pisos que ya habían pasado las pruebas, ¿no? Los tres antiguos maestros estaban involucrados. Los tres héroes que derrotaron a la bruja de la envidia. Emilia pensó en voz alta que son amigos después de tanto mucho y exclamó: es muy lindo. Y luego dice: oh, es cierto, no es momento de pensar en eso. Emilia se dice a sí misma y se concentra. Emilia dice: no sé qué tipo de prueba sea, pero por favor, debemos apresurarnos. El dragón observaba quieto a Emilia detalladamente. Emilia dice: estoy acostumbrada a que me miren y me discriminen, pero algunas personas esperan mucho de mí, como Subaru, Ran y Beatriz. La presencia del dragón era abrumadora y Emilia sentía que esta presencia la aplastaba. Se dijo a sí misma: no puedo perder. Volcánica exclama otra vez lo mismo: tú, desafiante, que has llegado a la cima, deberás atravesar este primer piso. Y así Volcánica vuelve a repetir sus frases. Emilia dice: pero ya me dijiste eso antes. Emilia dice: tal vez me repites eso porque no me he presentado, yo soy Emilia. Emilia estaba confundida, acortó la distancia y avanzó. Entonces tocó las escamas del dragón, sus patas, y exclamó: está frío. Emilia pensó: ¿cuánto tiempo había estado ahí este dragón para que tuviera este frío? Volcánica otra vez exclama lo mismo: tú, desafiante, que has llegado a la cima, deberás atravesar este primer piso. En nombre del antiguo pacto que yo, Volcánica, pondré a prueba la voluntad de quienes llegaron a la cima. Y así, amigos, Volcánica repetía las mismas palabras una y otra vez. Emilia vio sus ojos y pensó: oh no, tal vez se hizo muy mayor y olvidó la prueba. Pensó que Volcánica tenía una muerte mental. Emilia estaba preocupada, debía apresurarse con la prueba, pero había un Volcánica que parecía que la edad le había tomado factura. Tampoco sabía qué tipo de prueba era y cómo debía superarla. Emilia estaba en un aprieto. Bueno, se nos explica algo que tal vez Volcánica en ese momento tenía Alzheimer, ¿no? Lo que se estaba suponiendo Emilia y toda la cosa. Emilia dice: oye, Volcánica, es un problema si eres muy viejo. Y Volcánica seguía repitiendo las palabras de presentación. Emilia exclama: al menos Rey podía hablar con nosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer?, te dijo una Emilia preocupada. Emilia comenzó a inspeccionar el piso para encontrar pistas y descifrar la prueba. En su interior había 6 pilares y uno gigante en el centro. Emilia se da cuenta que estaba demasiado alto, que por muy rápido que corriera, la distancia era muy abrumadora. Entonces se preguntó:
¿Cómo es que llegué tan rápido a este piso si está muy alto? Por más que haya corrido, parece como si me hubieran transportado aquí. Emilia pensó que una fuerza misteriosa la había llevado allí y que eso significaría que la prueba ya había comenzado. Emilia rodeó a Volcánica, pero es golpeado por su cola. Emilia se protege con una pared de hielo. Emilia pensó que el pilar donde estaba Volcánica, o sea, en el lugar habían varios pilares y Volcánica estaba como en medio, por así decirlo, y había un pilar ahí, ¿no? Cerca de él. Entonces Emilia pensó que tal vez algo había en medio, en ese pilar. Cuando se acerca, Volcánica ataca con su cola y Emilia justo activa su poder de hielo y se protege, ¿no? Emilia pensó que el pilar donde estaba Volcánica, de seguro había algo importante que se escondía. Emilia invocó a los soldados de hielo, su nueva técnica, Ice Soldiers Sang. 7 soldados fueron creados con un arma y se acercó a Emilia y sus soldados a Volcánica, ¿no? Mientras tanto, la historia nos lleva a otro escenario. Rey peleaba y se burlaba haciendo trizas a Julius. Julius dejó el estilo de caballero por un momento, usando su atuendo como distracción. Rey elogiaba eso y Rey molestaba a Julius por ser un caballero, ¿no? Julius dijo: ahora lo comprendo, tu obsesión conmigo, hay algo en mí que te recuerda a ti y eso te disgusta. Julius comienza a hablar, ¿no? Y se revela que él no es un hijo legítimo de la familia Julius, algo que nadie sabía. Hablaba que su padre una vez se fugó de una casa de su casa noble y se casó con una plebeya. Luego nació él, sus padres murieron, no se explica por cómo fue que murieron y por qué, pero se explica que murieron y que él fue adoptado por su tío. Así es, amigo. El tío fue el que adoptó a Julius. Julius dice que su camino es fabricado, por eso se sabe que no es alguien con decoro y que por eso fingirá ser un gran caballero, obsesionado con las apariencias, encerrándose a su verdadero yo. Julius dice: soy un hombre torpe, basándome en las apariencias. Y así seguía Julius, ¿no? Diciendo que seguirá con su obstinación, el camino del caballero, de ser un gran caballero. También habla del poder de la amistad. Julius libera a sus espíritus y se disculpa con ellos, por permanecer con él. Aunque lo habían olvidado, después de liberarlos, los vuelve a llamar, diciendo que los ama. Recuerden que todo este tiempo los cuasi espíritus de Julius no le prestaban su fuerza, porque Julius, al haber sido olvidado, como que los espíritus estaban confundidos de quién eran él y no obedecían el llamado, ¿no? Así que Julius en este momento los libera, le dice que los ama y otra vez los vuelve a convocar. Ojo que todo este tiempo los cuasi espíritus estuvieron sufriendo y toda la cosa, ¿no? Por eso Julius no podía usar su poder, pero con la fuerza de determinación y todo, y ahora con el poder de la amistad, ahora por fin los cuasi espíritus volvían a ser parte de Julius. Él los llama y los convoca diciéndole que sean parte de él. Lo apoyan y le obedecían respondiendo a su llamado. En conclusión, Julius se evangeliza a sí mismo y a sus cuasi espíritus. Julius dice: gracias por esperar, santo de la espada. Con una elegante presentación, ahora Julius contaba de nuevo con el poder de sus cuasi espíritus. Julius exclama: yo soy Julius, el caballero más grande, aquel que te cortará. Una batalla encadenada. La historia nos traslada otra vez a la pelea de Ran y Lei, donde seguían batallando con un intercambio fuerte de palabras. Ran comenzó a usar el máximo poder, preocupándose por Subaru, por esta carga que él iba a llevar. Se dijo a sí misma que si pasaba mucho tiempo activando el poder, Subaru moriría. Acá se nos revela que cuando Ran perdió su cuerno y las consecuencias, Ran con el tiempo usó 3 cadenas para evitar el dolor, y eso y los negativos por haber perdido su cuerno, ¿no? Así es, amigos, 3 cadenas se puso, limitando su poder. Recuerden que Roswell le curaba por las noches, ¿no? Entonces ahora Ran libera las 3 cadenas usando su máximo poder. Por eso las palabras que dicen, ¿no? Dirigidas a Subaru, donde se preocupaba porque al liberar estas cadenas, Subaru podía morir. Ya que quitar las cadenas es un arma de doble filo. En ese momento Subaru siente una grandísima carga, una grandísima presión. ¡Taco! Subaru comienza a gritar. La historia se traslada a él con la batalla del escorpión. En ese momento Meili tiene un flashback de sus acciones y cómo quiso leer el libro de Elsa, ¿no? Pensó en Subaru y Beatriz. También Meili intenta domesticar de todo para que le ayuden en la batalla. Subaru, Beatriz y Meili la tenían difícil, sufriendo en combate. Meili estaba al 100, controlando caballos reyes, amabestias. Y recuerden que esto es gracias a la habilidad de Subaru, ¿no? O sea, él bufeaba también a Meili, a todos, donde ellos estaban, porque al usar la habilidad Meili también la afectaba, pero al ser bufeada como que se sentía más ligera y podía controlar mejor el poder, ¿no? Porque eran bastantes más bestias que controlaba. Subaru era el que se la llevaba todos los efectos secundarios, se los sufre. Y entonces hay una explosión por el gran escorpión. ¡Pam! El escorpión lanza y explota. Y así sale volando Meili, donde Beatriz y Subaru la quedan mirando y gritan ¡Meili! Meili sale volando. Y la historia nos traslada hacia Ran. Lei activa eclipse solar. Ran da todo de sí. Capítulo 83. Ran tiene un flashback de cuando era niña
cuando estaba en la aldea y todo lo que vimos en el anime, ¿no? De la historia de Ran y Ren, ¿no? De cómo nacieron con el cuerno y sus padres, la aldea que querían matarlo y al final cómo no atacan el culto de la bruja, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión como Ran había... Yo no recordaba a Ren, entonces veía cosas borrosas, obviamente, pues, ¿no? Porque Ren había sido borrada, recuerden. Se revela que Lei escapa, porque como Ran había liberado sus cadenas, estaba siendo bufeada por Subaru, podía dar todo de sí. Entonces Ran es bastante poderosa y Lei se veía en desventaja por el buff de Subaru. Y se va directo hacia Ren. Ran ve con clarividencia a Patrache para ubicarlo, corriendo para detener a Lei. Ran comienza a sentir los efectos secundarios de su poder, pensando que tal vez Subaru murió o aún así solo fue por unos minutos. Ran piensa que el precio es tan alto que ni Subaru logró asumir todo, o tal vez Subaru estaba fuera del campo de batalla o pasó algo que por un breve momento que hizo que Subaru se desconectara. Mientras tanto, Lei encontró a Patrache. Ella protegía a Ren. Lei estaba molesto, ya que por culpa de Subaru no podía matar a Ran. Se nos revela que por usar Eclipse mucho tiempo, esta habilidad tiene efectos secundarios, ¿no? El Eclipse, y como Lei lo está usando mucho tiempo, entonces un caparazón dentro de él se rompió y como que se estaba entreverando el poder, todo lo que sacaba se estaba entreverando, ¿no? Ojo con este dato. Entonces Lei golpea al Patrache y lo manda a volar. Entonces llega Ran. Lei se burlaba de Ren, que estaba tirada a un lado. Ran estaba furiosa. Ran se da cuenta que Lei estaba distorsionado por usar mucho su poder de diferentes personas. En ese momento parece que el poder de Ran y Ren resuenan. Lei comienza a golpear a Ren y a provocar a Ran, también a Patrache. Lei estaba dominando esta vez la batalla, golpeando a Ran, y Ran se da cuenta de algo, ¿no? Entonces, como les digo, el poder de Ren y Ran comienzan a resonar, es decir, el cuerno de Ren comienza a brillar. Ran estaba usando el poder a través de Ren, ¿no? Para que le ayudara, ya que son gemelas, ¿no? Y están conectadas. Entonces a través de Ren estaba usando también su poder, usando el cuerno para como que poder activar el poder, ¿no? Y así, con ayuda de Ren, que estaba ahí tirada, pues todo inconsciente, porque está como en estado vegetal, embosca a Lei, ¿no? Y le da unos golpes duros, ya que estaba con su poder y todo activado. Ran mira con ojos fríos a un Gula todo débil. Ya sabemos lo que va a pasar. Y así la historia nos traslada con Emilia, donde se quedó con sus soldados de hielo. Capítulo 84. Eran 7 soldados con la forma de Natsuki y Subaru. Emilia dice, pero son más fuertes y rápidos que Subaru real. Vamos, dice Emilia. O sea, amigo, la cola de Volcánica protegía algo. Por eso atacaba a Emilia, ¿no? Y a sus soldados. Y Emilia quería saber qué había. Ojo que Volcánica seguía con su supuesto Alzheimer. Digo supuesto porque más tarde en la historia se nos revela algo más. Por ahora tengo que decirlo, supuesto Alzheimer. Ojo que solamente la cola de Volcánica era lo que se estaba moviendo y protegía ese algo que estaba en el pilar. Los soldados son atacados por la cola, pero a la vez 3 sostienen la cola. Pero Volcánica empezó a mover su pierna izquierda destrozando soldados. Emilia se da cuenta. Emilia seguía atacando. Emilia trata de llegar al pilar con los soldados ayudándola y atacando, mientras Volcánica usaba su cola para evitarlo. Emilia se da cuenta que Volcánica esta vez va a usar su aliento de fuego, destruyendo a sus soldados. Siguiendo con su objetivo en el pilar, la situación se complica. Ojo que Emilia comprendió que debía llegar a la cima de la torre por las palabras de Volcánica y por sus ataques en el pilar del medio, ¿no? Entonces se iba en medio del pilar y seguir escalando. Ese era el plan de Emilia y había comprendido más o menos, ¿no? Emilia comienza a subir. Mientras usaba a sus soldados para que Volcánica los atacara, ¿no? Y distraerlo, por así decirlo, para que no la atacaran a ella. Entonces Volcánica dirige sus ojos hacia ella y se para. Volcánica se para y mueve las alas. Emilia sube lo más rápido, escucha la voz de Volcánica cerca, las típicas frases que decía Volcánica y repetía una y otra vez. Emilia exclama, yo iré más alto. Volcánica sigue hablando, dice, yo pondré a prueba la voluntad de quienes llegan a la cima. Repite las frases. Volcánica ataca a Emilia. Ella seguía subiendo aferrada al pilar. Emilia se defiende. Emilia usaba a los soldados, Volcánica los destruía. Emilia aprovechaba para subir más mientras invocaba a los soldados para que Volcánica los destruyera. Emilia exclama, se me entumecen los dedos. El pilar era curvo, entonces Emilia se cae, pero de repente se da cuenta que no descendía, pues estaba en la espalda del dragón, así es. Mientras Emilia subía el pilar y se cae, el dragón ya se había impulsado y estaba cerca de Emilia, entonces Emilia estaba en la espalda del dragón. Aunque ella tenía miedo, usaría esto a su favor para subir. Preocupada por Subaru y los demás, quería terminar la prueba. Emilia planea hacer algo al dragón. Emilia quería hacer algo al dragón. Para que aumente el vuelo, escucho la voz de Pac que dice que no sirve en la parte trasera. Emilia invoca a un soldado para que le haga cosquillas. Y entonces se escucha la voz de Volcánica muy diferente para decir, Emilia planeaba hacer cosquillas, pero había como una escama media rara. Una escama invertida y de otro color, ¿no? Y ella quería tocar eso. Emilia rueda por el cuerpo de Volcánica, ya que al momento de que los soldados que ella invocó se acercaban a esa escama vertida,
Volcánica comenzó a moverse y a hacer ruido raro, ¿no? Emilia rueda por el cuerpo de Volcánica, pero se sostiene. Mientras Volcánica subía y subía, estaba muy alto, Emilia ve el panorama, diciendo Pac estaría contento. Emilia se da cuenta que llegó a la cima. Emilia corrió al centro del piso, al que llegó Emilia, y Emilia exclama, ¿no? Por favor, dame una prueba que entienda. El pilar. Se dio cuenta que había la huella de alguien. Había un monolito con la huella de alguien. Estaban estampados 6 huellas, 3 de hombres y 3 de mujeres. Capítulo 85, el buen perdedor. La historia nos lleva nuevo con Julius y Rey. Hay muchos diálogos aburridos que los voy a omitir. Hablan sobre la fuerza, la espada y esas cosas. Julius estaba emocionado por combatir con una leyenda, aunque esta leyenda tenía una personalidad molesta. Él estaba muy emocionado. Siempre había leído sobre Rey y sus hazañas. Sonrió y dijo, cuando regrese, enfrentaré a mi amigo Reinhardt. Se nos revela que Julius nunca había combatido con Reinhardt. Julius dice, es tu descendiente, a lo que Rey hace, che, es un chico, seguro que es otra persona. Julius usa el poder de su espada y sus cuasi espíritus. Ahora Julius está en su máximo potencial. Julius ataca con todo y hay un choque y entonces la banda del ojo de Rey cae al suelo. Julius no podía creerlo, le parecía irreal, pues aunque era algo insignificante, había sido una grandiosa hazaña. La banda del ojo de Rey había caído cuando chocó Julius con Rey. Entonces Rey dice, si esto fuese una prueba tú ganarías. Rey agarró una espada, dijo, no te quejes aunque desaparezca. Julius dijo que no lo haría y le dijo, yo soy Julius Juculus, por favor no lo olvides. Y Keona grita, Julius. Él invoca todo el poder de sus espíritus. Cuando entonces hubo un choco, pues, ¿no? Julius perforó a Rey, pero él estaba como si nada. Entonces se dio cuenta que todo el cuerpo de Rey estaba siendo perforado y se estaba gritando. Rey exclamó, ¡ah! Así que esto es todo, ¿eh? Este cuerpo después de todo no podía soportarme por completo. Este recipiente no puede soportarme. En pocas palabras, amigos, el contenedor de Rey Elfar, aunque en un principio absorbió a Rey y Rey devoró a Gula, Rey es tan poderoso que ni siquiera el cuerpo de Roy Alphard puede contenerlo por mucho tiempo, ¿no? Es por eso que comienza a agrietarse, o sea, ya había llegado al límite. Julius tiene un intercambio de palabras donde dice que él murió hace cientos de años. Rey le aconseja de mala gana. Julius dice que respeta este poder de la espada desde el fondo de su corazón. Rey dice, no seas el anhelo de un bastardo. Julius dice, si hasta el final tú ganas, Rey. Rey dice, tengo una buena cara de un buen perdedor. Entonces el cuerpo se transforma en Roy. Un Roy todo malherido e inconsciente, todo mal. Entonces Anastasia habla consigo mismo. Anastasia dice, yo soy Anastasia y lo quiero todo en el mundo. O sea, Anastasia, la verdadera Anastasia, había regresado a su cuerpo, ya que acuérdense que Kidon había estado en el cuerpo. Julius hace y dice, yo soy Julius Juculus, tu caballero. Así, amigos, volviendo con Ran, mientras maltrataba a Lei, ¿no? Y le daba una paliza. Ren estaba conectado con Ran enviando maná y activando el cuerno. También asumían carga de ella, ¿no? Ren estaba asumiendo carga. Lei usaba habilidades de diferentes personajes. Ojo, más detalles en la web novel, digna de descripción. Entonces, después de la paliza, Ran decapita a Lei y lo mata. Ran dice, hablaremos de mucho, Ren. Te amo. Y agradece a Patrache por todo. Capítulo 87, una mirada lejana. La historia nos manda con Subaru y compañía. Subaru exclama, maldición, mierda, no puede dejar de sangrar. Vico, ¿qué hago? Vico, ¿qué hago? Beatriz también le gritaba. ¿Qué había pasado? Que en la explosión, recuerden que hubo una explosión donde Meili salió volando, entonces estaba muy mal herida. Meili estaba grave. Vico usaba su magia de curación. Subaru se criticaba diciendo que exigió y pidió mucho a Meili, diciendo en voz alta, más tarde me van a regañar. Aunque él estaba usando su corazón de león, habían otras consecuencias aparte de asumir la carga. Subaru usaba su habilidad para aliviar el daño de los órganos de Meili, usando sus propios órganos para que le hiciera daño a él más bien. Y así con mucho cuidado, si no hacía bien este proceso, los dos morirían. Meili tose, Subaru grita, Meili. Subaru estaba cargando a Meili. Recuerden que están escapando de los naves. Subaru activa Corazón de León, segunda fase. Ojo, esta segunda fase no solo le da carga a Subaru, sino que también a sus aliados. Ojo, la primera fase es Subaru sufriendo toda la carga, y la segunda fase es tanta la carga, tanto el daño del personaje, que Subaru tiene que pedir ayuda a los demás, ¿no? Y sus aliados eligen por voluntad propia asumir un poco de esa carga. Entonces esta carga distribuida no era la mitad, es decir, de toda la carga que estaba sufriendo Subaru, solamente la mitad de la mitad, que vendría a ser el 25%, era transmitido esta carga a sus aliados para que ellos asumieran. En otras palabras, el 75% de toda la carga estaba sufriendo Subaru, ¿no? Pero solamente este porcentaje hacía la gran diferencia a Subaru. Pero este 25% de carga que había sido distribuida a todos los aliados, ojo, mira, Subaru es tan capo
y tan demente que asumía el 75%, y a todos los aliados de ese 25% se distribuye, es decir, a cada uno más o menos que le tocaba un 5% por ahí, ¿no? O un poquito más o menos, pues más o menos, para que se hagan la idea. Y con solo esos porcentajes pequeños, Beatriz se pone pálida, porque estaba asumiendo la parte de la carga de ese 25%. Entonces se pone pálida y mal, y se da cuenta que Subaru sufría muchísimo y exclama: Subaru exclama, este dolor que tengo no lo compartiré con usted. Es decir, Subaru solamente usó un 25 para distribuirlo en todos, pero el 75 puro él iba a sufrir, no quería que nadie más experimentara eso. Beatriz dice, toda mal, pues toda pálida, sufriendo también, qué pena que no lo hagamos. Y así la historia vuelve con Emilia, donde alcanzó en la cima y vio el monolito con huellas de hombres y mujeres, ¿no? Todas eran huellas de personas, no de monstruos. Emilia identificó 2 huellas. De las 6, notó que habían huellas femeninas, no como digo, 3 hombres y 2 mujeres. Y dijo, ¿estas huellas son mías? Emilia frunce el ceño, no entendía por qué una de las huellas parecía ser de ella. Pone su mano dirigiéndose en la huella y aparece Volcánica. En ese momento Emilia estaba preocupada. Si Volcánica golpeaba el monolito, pensó que tal vez sería destruido y esto sería problemático. Emilia invocaba una y otra vez los soldados hacia Volcánica. Les decía ataquen sus escamas blancas y para que voltearan, ¿no? Para que golpearan su punto débil. Emilia empieza a perder la conciencia sintiendo que alguien tocó su espalda y así. La cola de Volcánica destruye a los soldados. ¡Sa! Le pareció golpeó fuerte a Emilia. Aún así, Emilia se da cuenta de lo siguiente y dice, ¿por qué fuiste amable conmigo? Así es, amigo. El golpe que le dio a Volcánica a Emilia no fue tan fuerte. Es decir, con Volcánica atacaba con todo y destruía con todo a los soldados. Y los soldados se dice que eran fuertes, pues no eran de hielo como así, tan fuertes como el metal. Entonces, pero cuando se dirigió a Emilia, no le dio tan fuerte. Al parecer estaba siendo considerado Volcánica. Fue golpeada y salió volando, ¿no? Y cayó en la cara del dragón. Habló y dijo, ¿qué estás haciendo? En ese momento, Emilia cae en la cara del dragón. Y el dragón dice, ¿qué estás haciendo? Esto desconcertó a Emilia. Emilia habla y dice, ¿entraste con razón? Por favor, explícame la prueba, háblame de eso. Volcánica dice, te puedes caer, si te caes, seré reprendido. Emilia dice, Y Volcánica sigue hablando y dice, ¿dónde está Flugel y Rey? Dice, Chaula te echará de menos si no tienes algo para despedirte. Farsale, hagamos algo de ruido. Emilia exclamó, ¿acaso te refieres a Farsale Lugúnica, el rey de hace 400 años? Emilia mira de lejos el monolito y piensa en las huellas, ¿no? Que son de Rey, Flugel y Farsale, la huella de los hombres. Entonces una huella de la mujer dijo de Chaula. Comienza a analizar Emilia, ¿no? Que las 3 eran de hombres, uno de ellos era de Farsale, el rey de Lugúnica, y de las huellas de las mujeres, uno era de ella, otra era de Chaula, pero faltaba saber la otra huella más. Pero no entiende sobre su huella. Emilia pensó, ¿y qué hace mi huella ahí? Y estoy seguro que es mi huella porque puse mi mano y es exacto. Volcánica dice, ¿qué te pasa? ¿Te molesta algo? Emilia dice, no te preocupes, estoy bien. Volcánica dice, habla, dime lo que tienes que decir y yo te quitaré la duda, Satela. Así es, amigos, el viejo Volcánica, el viejo canoso, con supuesto Alzheimer, confundió a Emilia con Satela. Recuerden que son igualitas, pues. Entonces Emilia en ese momento queda en silencio y Emilia comienza a analizar y pensar, ¿no? Todos los hechos. ¿Por qué a Chaula le habían dado créditos de que ella era la sabia? ¿Por qué Volcánica le decía Satela? Emilia le dice a Volcánica, ¿por qué me hablas en voz baja de la bruja de la envidia? Volcánica dice, ¿la bruja de la envidia? Y cambia el semblante. Y Emilia se le erizó la piel. El semblante de Volcánica cambió cuando escuchó esto. Se comienza a distorsionar el ambiente, el aire a comprimir. Volcánica dice, Satela. Volcánica dice, Satela, eso es Satela. Debemos evitar que te conviertas en la bruja de los celos. Emilia dice, ¿eran buenos amigos? Sí, amigos. Emilia estaba de miedo de que Volcánica la atacara, porque cambió el semblante y todo el ambiente. Es que Volcánica es poderoso, pero está roto, ¿no? Volcánica dice, si no hubiera vacilado ese día, nadie hubiera vacilado ese día. El dragón con voz temblorosa hablaba arrepentido. Emilia preocupada porque Volcánica bote fuego, ya que cada movimiento del dragón era peligroso de muerte para ella. Ella estaba en apuros. Volcánica dice, bruja de la envidia, Satela. Emilia dice, no, yo soy Emilia, no soy Satela. Soy la bruja de la glaciación, Emilia, hija del bosque de Lior. Solo recuerda mi nombre, ¿sí? Le dice Emilia a Volcánica. Capítulo 88, solo pido tu voluntad. Una luz se produjo bajo las nubes y así simultáneamente. La historia nos vuelve a mandar con Subaru y Subaru con Beatriz activaron sus poderes combinados, EMM. Usaban magia curativa y el EMM. Meili estaba en mal estado, pero podía articular ya palabras. Zoro dice, hay que separarnos. Sigue curando a Meili y prepárate para hacer llamadas. Zoro se aleja y habla del retorno de la muerte, ¿no? Y el olor de las brujas, todas las bestias comienzan a perseguirlo. Se está basando de cebo.
el escorpión, todos los perseguían. Zoro estaba en apuros. En ese momento aparece Julius y lo apoya. Zoro se pone grosero y le agradece. Julius lo pone al día de rey. Julius tenía una cicatriz en su ojo izquierdo. Subaru se da cuenta de que Julius se reconcilió con los cuasi espíritus. Julius pone al día de Subaru y le explica de Gully y Rey y tanta la cosa, ¿no? Junto con Beatriz planeaban. Entonces Julius se encarga de Chaula. El equipo estaba combatiendo con bestias y Julius quería encargarse de Chaula. Zoro dice que es bueno tenerlo de vuelta. Zoro nota lo siguiente: la luz de Ran desapareció. Y la historia nos regresa con Emilia. Volcánica botaba aliento, a lo que Emilia se cubría con su escudo de hielo. Emilia pensó que si el monolito se destruía, estaría en problemas con la prueba y que extrañaría mucho esto. Emilia sintió un déjà vu al ver su huella en el monolito. Quería saber qué es ese sentimiento. Emilia activa su poder, el cero absoluto. La colisión del aliento del dragón y el cero absoluto de Emilia chocaron. Creó un vacío en el mundo. Emilia siguió atacando y gritó: no puedo ser derrotada. Volcánica gritó: Satela. Volcánica mueve su cola y patas. Emilia se defiende del impacto. Los soldados de Emilia eran aplastados una y otra vez. Detenían los golpes de Volcánica a sus soldados. El plan de Emilia era tocar y golpear la escama blanca para aturdir a Volcánica. Emilia notó algo: que Volcánica tenía una cicatriz vieja. Volcánica no quería ser golpeado allí. Emilia aprovechó el descuido de Volcánica y Volcánica se eleva. Emilia usó su hielo, sus soldados, para saltar y alcanzar a Volcánica. Emilia trata de alcanzar la cola del dragón. Dice: yo tampoco me doy por vencida. Se escucha una voz: Emilia-sama, y un viento ayuda a Emilia. Justo cuando Emilia iba a ser atacada por el dragón, un viento la alcanza y le da unas vueltas a Emilia para evitar el golpe mortal. La cola, este viento ayuda a Emilia, ¿no?, a proteger su cabeza. La cola golpea a Emilia, la manda a volar. Emilia hace movimientos para evitar un golpe de muerte. Ran había ayudado a Emilia a levantarse. Emilia, con lágrimas en sus ojos, dice: gracias, Ran. Ran había ayudado con su viento a Emilia de no morir al ser golpeada, porque por un golpe casi muere Emilia. Pero con el viento de Ran evitó la muerte, ¿no? Pero igual siguió cayendo. Emilia se sorprende a ver a Ran toda malherida. Emilia se levanta y otra vez intenta alcanzar a Volcánica. También se encontraba Patrache. Volcánica miraba a Patrache. Emilia sube y se protege, ¿no? Usa pared de hielo y evita los golpes de la cola. Emilia llega a la cicatriz y golpea al dragón. El dragón grita, resonando todo. Comienza a resonar todo, ¿no? Emilia se cubre las orejas y cae al suelo. Los soldados de hielo atraparon a Emilia. Volcánica se va al suelo y se retorcía de agonía. Luego Emilia se pone de pie y se dirige al monolito, al pilar central, y nota el déjà vu, ¿no? Y grita: lo sé. Emilia presionó su mano en el monolito. La mano de Emilia coincidió perfectamente con la huella. Emilia aún no comprendía del todo por qué su mano coincidía con la huella. Volcánica exclama: ha llegado a la cima de la torre. Caminarás en un piso, prisionero todopoderoso. El dragón descendió y puso su mano en el monolito. Yo, Volcánica, cuestiona las aspiraciones de los que llegan a la cumbre. Por el antiguo pacto, exclamó, y así sigue exclamando, ¿no? Y dice: no me importa tu ambición. Emilia responde: que todos sean buenos con los demás. Y el viento sopló en su inmensidad y el mar de arena fue tragado. Volviendo con Subaru, ellos exclaman: wow, ¿qué sucede? Julius estaba confundido. La arena era tragada. Julius con temor grita: Subaru, vete de aquí. Chaula se dirigía a Subaru. Subaru grita: maldición. Beatriz grita: miren el cielo. Subaru dice: las nubes se despejan. La atalaya se abrió. Paso entre las nubes. Subaru comprendió y exclamó: lo hiciste, Emilia. Subaru grita. Entonces: hey, Chaula. Subaru comprendió que ya había pasado la prueba de Emilia, ¿no? Y que probablemente Chaula ya no tenía que atacar. Y le gritaba: Chaula. Pero Chaula seguía en modo escorpión asesina, ¿no? Y se va a matarlo a Subaru, porque ya estaba cerca. Julius salva a Subaru de casi morir y se prepara para atacar a Chaula. Subaru le agarra el brazo y Subaru exclama: voy a ayudarla, es mi deber ayudarla. Julius dice: es el deber de un maestro inconsciente. Subaru dice: no hago esto porque sea su maestro, hago esto porque estoy atado a ella. Subaru habla de los años de soledad de Chaula. Julius dice: eres obstinado, te comprendo. Beatriz agarra la mano de Subaru y Subaru le pide ayuda para sacar a Chaula de aquí. Capítulo 89 de Chaula. Así el equipo se enfrenta con Chaula. Meili se une a la batalla y se revela que Gian, el otro dragón, recuerden que habían dos dragones allá, Patrache y aparte el otro de Gian. El otro dragón de tierra también era un aliado. Aparecía a la luz y Subaru sabía que ese aliado, el dragón Gian, había asumido una parte de la carga. Era un aliado que estaba asumiendo la carga. En palabra, el dragón de tierra Gian quería ayudar a los demás. Los consideraba que también eran sus aliados. Julius corta la cola del escorpión Chaula. Las mabestias domesticadas de Meili la inmovilizaron. Subaru dice: se acabó, Chaula. El escorpión comenzó a hacerse polvo. Subaru pensó y divagó en sus pensamientos, sintiéndose culpable y teniendo un flashback de Chaula, y pensó y dijo: si no hubiera venido, tal vez ella nunca habría terminado así. Los demás le dijeron: hey, no asumas esa carga.
Subaru se puso de cuclillas en la arena, ¿no? Y la arañó, comenzó a llorar. Y entonces vio un pequeño ser que se acercaba hacia él. Un pequeñito alacrán se acercó a él. Subaru murmuró: eres un idiota. Triste, llorando, y con sus tenazas el alacrán chiquitito le agarró la oreja. Subaru analiza la situación. Meili puso el escorpión en su cabeza y al parecer se portaba bien con ella. Capítulo 90. Héroe. Beatriz comenzó a tratar las heridas de Subaru. A lo lejos se escuchó una voz gritar: Subaru, chicos, chicos. Era Emilia. Todos se pusieron al tanto de Emilia. Emilia lloró por Chaula. Emilia puso el dedo en el escorpión pequeño y todos hablaban. Todos recuerdan a Emilia. De repente, sientes una sensación espeluznante por haberla olvidado, exclamaron. Subaru comprende. Julius también dice: entonces Ram venció a Leiband y Kaitos. Entonces Subaru abre los ojos. O sea, entonces, dice Subaru. Y dice: ¿recuerdan a Ren? Le pregunta a las chicas, ¿no? Subaru exclama: ¿por qué? Emilia dice: no, lo siento, no lo recuerdo. Y así dice, ¿no? Todavía no recuerdo a Ren, dice Emilia. Subaru exclama: ¿por qué? Julio dice: yo tampoco he sido recordado. A lo que menciona: fue Roger Alfaro el que me comió. Él ha sido capturado vivo, dice Julius. Subaru como que se queda sorprendido y un poco molesto. Julio sigue hablando: eso explicaría por qué no hemos regresado. Aparece Anastasia y dice: ¿cuánto tiempo, Subaru y Emilia? A lo que se sorprenden y dicen a Anastasia: ¿eres tú? Se ponen al día, pues Anastasia está bien y Equidona también, así que todo bien. Subaru miró el carruaje. Gula, Roy Alfar, estaba capturado vivo. Subaru acaricia a Gian, agradeciéndole al dragón de tierra por su ayuda. Gula estaba encerrado, sellado. Beatriz explica sobre la magia de Jin y cómo funciona el sello. Julio dice que esa técnica no fue creada por él. De hecho, el ser más poderoso fue sellado con esta misma técnica. Subaru dice: ¿el ser más poderoso? Así es, hablaban de la bruja Satela. Subaru pregunta: ¿y entonces por qué mantienen vivo a este sujeto? Había un silencio enorme. Todos lo quedaban observando. Subaru dice: si el tipo muere volverán los recuerdos, entonces ¿por qué no lo matamos? ¿Por qué sigue vivo?, decía. Julio dice: no lo maté porque no tenía garantías de eso. Subaru menciona que tal vez podían usar el libro de los muertos para investigar más a detalle. Subaru se molesta con Anastasia, ya que parece que Subaru se toma a la ligera matar. El plan de Anastasia es el siguiente: llevar a Roy a la capital para así descubrir bien la información, ¿no? Y volver a todas las víctimas del arco 5 a su estado normal. Acuérdese de las moscas, el hermano de Julius, todo eso, ¿no? Subaru seguía un poco molesto, ¿no? Porque él realmente quería matar a Roy Alfar, pero comprendió. En ese momento Subaru, de repente siente un gran desgaste y cae de cuclillas, cansado. Parecía como si hubieran pasado años. Subaru estaba tan exhausto que su conciencia cae y Emilia lo agarra. Emilia dice: buen chico. Subaru cae en un profundo sueño, resultado de todo su esfuerzo. Los demás comienzan a hablar pensando que Flugel es malo, dijo Emilia, ya que Chaula pasó por mucho. ¿Y cómo terminó Chaula? Para Emilia, Flugel era un villano, ya que hizo sufrir a Chaula y hacía llorar a Subaru. Entonces llevan a Subaru a la sala verde. Emilia dice: después que Subaru descanse y despierte, hay algo que quiero decirles y que quiero que vean. Emilia habla sobre el primer piso y señala. Hay un pequeño salto de tiempo, ¿no?, en la historia, y así todos ven a Volcánica. Emilia explica la situación. Todos estaban perplejos ante la majestuosa presencia de Volcánica. Nadie se esperaba esto. Julius estaba conmocionado, sorprendido, atónito, pues en su delante estaba Volcánica, el benefactor de su país, y pensaba que le habían faltado el respeto al interrumpir la torre. Julius se presenta ante el dragón. Interrumpieron las palabras de la chica, ¿no?, y recordando las historias de su país, ¿no?, que estaba en su corazón. Julio se presenta y habla al dragón sobre que conoce la historia y todo. Julio se arrodilla e hizo una reverencia, diciendo que espera que el próximo pacto sea con Anastasia Sama. Anastasia Sama dice: ¿Julius, estás llorando? Así es, amigos, Julius lloraba, no podía evitar emocionarse, pues había conocido a leyendas en esta torre. Rey Volcánica. Emilia explica e interrumpe a Julius y explica que Volcánica está viejito y que tiene Alzheimer. Equidona y Beatriz se dan cuenta, comienzan a explicar. Y aquí nos explica esto, mira. Dicen que Volcánica es un recipiente sin alma y que está vacío. Beatriz habla que piensan que como si el 90% estuviera en un sueño. Emilia se horroriza. El 90%, es decir, que solamente este Volcánica tiene un 10%. Emilia se horroriza porque si el 90% estaba dormido, con solamente el 10% casi mató a Emilia una y otra vez. Beatriz dice que la sangre de Volcánica es útil. Emilia recuerda lo útil que es y que por eso participaba en la selección real. Con ese fin, Beatriz explica a Emilia que no es lo mismo, que la sangre del castillo es de los últimos nativos. Emilia se sorprendió ante estas declaraciones, que nadie le había explicado nunca. Julius se impactó ante eso. Beatriz explica que esa información es de un libro prohibido que no es en la historia que conoce. Julius y Equidona hablaban ¿el último latido? Beatriz dice que la información no esté completa en el libro que lo leyó. A lo que Equidona dice: la bruja Equidona
pone información a medias, No me extraña que Natsuki Subaru sea frío conmigo, solo por mi nombre. Beatriz se molesta y dice que no hable mal de su madre. Emilia se sintió aliviada y dijo que no. Emilia se sintió aliviada. Recuerden que el objetivo de Emilia es el descongelar el bosque de Lior con la sangre del dragón, ¿no? Y así piensan que la sangre puede ayudar a la gente, ¿no? A las víctimas del arzobispo de la lujuria, las moscas, etc. Y que aunque no sea la sangre del último latido, igual puede ser útil para al menos las víctimas en pequeña escala, pues, ¿no? Entonces Emilia decide compartir la torre con las personas para tener más conocimiento y solucionar los problemas. Ya que ella conquistó la torre, los demás apoyan ese deseo. Emilia agradece el apoyo. Cuando Emilia pide a Volcánica si no se molestaría por dar un poco de su sangre, o que si podría volar hacia Prestela. Ojo que Volcánica en ese momento comenzó a mirar al lado de la torre, y la historia vuelve con Subaru. Zoro despierta, Patrache le lame la cara. Ran le explica a Subaru cómo Patrache protegió y ayudó a Ren. Meili se levantaba también, que estaba en la sala verde. Hizo comentario diciendo que Subaru parecía el hermanito de Ran, a lo que Ran se molestó. Empieza a hablar sobre Ren. Ran se disculpa por matar a Gula por impulso. Comienzan a hablar y analizar qué es lo que falta para que Ren vuelva. Subaru pregunta por lo demás. Ran habla de algo grande y viejo que se encuentra arriba, y que no es la gran cosa. Subaru piensa y pregunta, oye, ¿no será Flugel, verdad? Subaru estaba molesto, suponiendo que era Flugel, ¿no? Él quería reclamarle muchas cosas a ese tipo. Ran dice, cálmate. Ran habla con Meili y Subaru, y ella llega a la conclusión de que Gula, al devorar a las personas, con el tiempo regresaban los recuerdos, ¿no? Así como pasó con Emilia, que pasó un momentito y todos comenzaron a recordar. Y que esto era como por orden de comida, ¿no? Como que botando su digestión, algo así. O sea que los demás volverían con el pasar del tiempo. Eso es la conclusión que llegaron. Los ojos de Subaru se abren. Emilia fue recordada con las horas. Entonces luego seguiría Julius con el tiempo y luego Ren. Pensó en esa posibilidad. Subaru pensó y recordó a Luis Arne. ¿Y qué fue de ella? Pensó. ¿Qué pasó? Ran habla sobre la ayuda que tuvo de Ren. Así conversan cuando de repente Ran dice, Barusu, tengo una extraña sensación, atento, no te muevas. Y aparece una luz de la nada cerca de Subaru. Y saliendo de allí aparece una niña. Ella era Luis Arne. Subaru la conocía muy bien. Subaru exclamó, ¿Luis Arne? Ran dijo, así que ella es Luis, la última Gula. Subaru mandó a Meili a por los demás. Luis estaba inconsciente, algo había pasado. El espíritu de la sala verde se fue y había aparecido Luis Arne. De repente, para terminarla de joder, la sombra atacó la torre de Pléyades. Todo se derrumbaba. Subaru aventó a Ren herida a Patrache y salió, pero vio a Luis Arne y dijo, carajo. Y Subaru agarra a Luis y la acomoda en Patrache. Así es, todos estaban saliendo y también no dejó atrás a Luis. Sale de la sala verde. Subaru estaba frustrado. Si moría de nuevo tenía que empezar todo de nuevo. Mientras Patrache avanzaba con la chica, Subaru iba detrás. Las sombras se engullían todo. La sombra dice, te amo. Y ahí empieza otra vez el amor de Satela. Subaru dice, ya sabes, estoy haciendo todo lo posible. La sombra dice, te amo, te amo. Y así Subaru decide luchar por el mañana y dice, no voy a perder. Pero Subaru estaba perdiendo la conciencia cuando una voz le dice, no, qué malcriado eres. Vas a mostrar algo lindo y saltarás a la cima como un héroe. Esa voz era de Luis Arne. Subaru estaba encima de Patrache y Luis lamió la cara de Subaru. Subaru dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Que te jodan? La voz de Subaru tiembla mientras mira a Luis. Subaru se da cuenta que no estaba en las dunas de arena, era como un bosque. Subaru se dio cuenta que había sobrevivido. Estaba en un bosque. Agarró el pasto viendo que era real y se preguntó dónde estaba Ren. Luis estaba allí y Ren estaba tirado en el suelo. Subaru dijo, oh, gracias al cielo, Ren es un alivio. ¿Dónde estoy? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? No entiendo. Emilia, Ran, Meili, Beatriz, Luis, dice, oh. Subaru se da cuenta que la chica de pelo azul estaba atrás. Comienza a levantarse. Subaru llora y grita su nombre repitiendo varias veces, Ren, 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 Ren. Ren dice, ¿eh? Y Subaru dice, ¿Ren? Ren dice, ¿quién eres? Subaru pensó, Subaru pensó sobre la progresión natural del tiempo, de la habilidad de Gula. Subaru dice, mi nombre es Natsuki Subaru. Puede que no me recuerdes, pero yo soy... Ren dice, ¿tú eres? Subaru dice, yo soy tu héroe, Ren. Te extrañé.